Ya. Bien, vamos a continuar con el avance de nuestra materia. Prácticamente hemos visto todo lo referente a coronas totales o completas. Las coronas parciales prácticamente ya están en desuso, ya estamos retirando de nuestro programa incluso, pero sí en la práctica, en el preclínico se les enseña a hacer para que no desconozcan completamente. En caso de mucha urgencia o casos únicos que podrían utilizar para que no desconozcan, se les enseña, pero ya no está ni en el cupo, ¿no es cierto? Lo que más se trabaja son las coronas totales o completas y esto de las restauraciones intrarradiculares, que son las coronas a perno muñón y los postes de fibra de vidrio. Entonces, hoy vamos a ver coronas a perno muñón. Cuando un diente está muy destruido, ¿qué requiere? Cuando la caries es muy invasiva y hay fractura de algunas paredes, etcétera, lo que requiere esa pieza para salvarla es justamente un tratamiento endodóntico, lo primero, luego la reconstrucción de la corona con un pernomuñón artificial, todo dependiendo de la cantidad de remanente coronario que se tenga. Y el recubrimiento de esta corona con una total o completa, devolviendo lo que es la función y la estética a aquella pieza. En nuestro medio, muchachos, la rehabilitación aún practicamos y utilizamos estas coronas a perno muñón, lo que en otros países de primer mundo no usan ya. La verdad es que la gente allá es más educada, es más cuidadosa. Allá se practica odontología preventiva, no tanto odontología restauradora. Pero en nuestro medio sí tratamos de salvar hasta raíces, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, vamos a rehabilitar aquellas piezas con unas coronas a perno muñón, que es una restauración intrarradicular. Entonces, estos pernos constituyen un sistema de retención en piezas endodonciadas, justamente ante la falta de tejido dentario en la porción coronaria, donde se requiere aumentar la retención para luego realmente hacer la posterior restauración. Entonces, en estas piezas con gran destrucción coronaria, que se hace una endodoncia, además, ustedes saben que para hacer el acceso endodóntico, muchas veces, no es que muchas veces, siempre se retira el techo de la cámara pulpar hasta entrar, hasta observar la entrada al interior de los conductos. Lo que queda de corona es como una cáscara de huevo, especialmente cuando el acceso endodóntico es amplio. Y generalmente cuando llega a un cuarto grado una pieza por caries invasiva, está destruida una, dos o más paredes de un diente. Entonces, lo que se hace es tratar de salvar lo que queda de diente, justamente realizando el tratamiento endodóntico correspondiente y luego aprovechando lo poco que queda de remanente coronario, se reconstruye, o sea, a través de un perno o espiga y sobre esta reconstrucción se talla el muñón y se protege con una corona. De esta manera se puede salvar piezas, o sea, bastante destruidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son las restauraciones intrarradiculares? No son otra cosa que las prótesis que van a restaurar parcial o totalmente la porción coronaria de una pieza y cuya retención se efectúa justamente a través de un perno o espiga que está alojada en el interior del conducto radicular. En otras palabras, se aprovecha una raíz, pero como en todo, también tienen que haber requisitos que cumpla aquella raíz, ¿no es cierto? Entonces, otro concepto se puede decir que son los pernos muñones, son elementos protésicos que buscan retención intrarradicular, justamente para soportar las futuras prótesis sobre ellas, ¿sí? Si ustedes observan, todo este grupo anteroinferior está rehabilitado con pernos muñones colados, ya tallados para su muñón con márgenes definidos para luego ser reconstruidos
con coronas Seila, dependiendo de la oclusión de mi paciente. Pueden ser jacket, pueden ser Wiener, pueden ser metalcerámicas, metaloplásticas, y si mi paciente es exigente con la estética, hasta circoniocerámicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento perno-muñón? Justamente el objetivo de hacer un perno es retener el muñón. O sea, uno hace el perno que está alojado en el interior del conducto de la raíz y retiene el muñón que va a servir para la retención de la corona posterior, o sea, de la restauración definitiva, por un lado. Por otro lado, aparte de retener el muñón, va a reforzar la porción coronal del diente remanente que ha sufrido gran destrucción. Entonces, refuerza, lógico, porque sustituye una, dos o más paredes en la porción coronaria. Y por último, va a reconstruir total o a veces parcialmente esta porción coronal. Muchas veces vienen pacientes ya con una destrucción total de su porción coronaria, pero cuenta así un 10-20% de remanente coronario, a veces hasta 10%. Entonces, uno tiene que pensar en una corona a perno-muñón. ¿Sí? Es factible preservar esta raíz siempre y cuando cumpla ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿para qué hacemos un perno? ¿Cuál es la finalidad de colocar un perno? Normalmente, se sabe, chicos, por la diferencia del módulo de elasticidad, que el perno muñón colado es de metal. Prácticamente los pernos no van a reforzar las raíces, sino van a mantener nada más el muñón adherido a la raíz, para que sobre el muñón se coloque una corona. O sea, mantienen o refuerzan a nivel del cuello o de la unión entre corona y raíz, ¿entienden? Pero no refuerzan la raíz. Como es de metal, la verdad es que si estamos frente a paredes muy delgadas de raíz, con tejido reblandecido y hay que retirar y quedan paredes delgadas, hay formas de reforzar un poco estas paredes, porque si no, directamente si tomáramos impresión en estas paredes delgadas, nuestro perno de metal, muñón colado, resultara muy grueso. Entonces llegaría a fracturar la pared delgada. Por tanto, no refuerza, el perno muñón colado no refuerza la porción radicular de la pieza, no refuerza, más bien hasta la debilita, de verdad, porque a veces ustedes van y a manera de preparar el diámetro del conducto, eliminan tanto que adelgazan paredes radiculares y eso no es correcto. Más bien, cuanto más gruesas sean las paredes radiculares, se disipa mejor el estrés y absorbe mejor las cargas masticatorias. Entonces, conclusión, un perno muñón colado no refuerza la raíz, ¿sí? De una pieza. El propósito primario de colocar un perno es construir una estructura de soporte para que sobre ella se fabrique una corona, cualquiera fuera, metálica, jacket, vinyl, metal cerámica, circoniocerámica, pero lo que hace es soportar, o sea, hace un soporte para que sobre esta se talle el muñón y se coloque la corona definitiva, ¿ya? ¿En qué casos va a estar indicado hacer un perno muñón colado? Fíjense el ejemplo. En estos casos, muchas veces los pacientes ya llegan en este estadio. Entonces, yo no puedo pensar en hacer un poste o una corona. No puedo porque no tengo remanente coronario. Entonces, está indicado hacer un perno muñón colado. Justamente en dientes con parte coronaria comprometida, pero parte radicular íntegra. ¿Sí? Es decir, piezas o raíces sin infecciones, sin procesos periapicales, ¿no es cierto? Sin movilidad. Entonces, las raíces que van a recibir coronas a perno muñón deben cumplir ciertos requisitos. Luego, está indicado sí o sí en piezas tratadas endodónticamente, pero no todas las piezas que se traten endodónticamente van a recibir un perno muñón, no, sino aquellas piezas que tienen una estructura del remanente coronario, pero insuficiente, como en este caso.
está ya tratado endodónticamente, pero con insuficiente porción coronaria, ¿sí? Y excepcionalmente puede realizarse las coronas a perno muñón para cambiar de posición a una pieza que está muy giroversionada. Entonces, si hay mucha giroversión en un solo diente, lo correcto es que cualquier pieza que está no en posición correcta se debe llevar y alinear al arco a través de fuerzas ortodónticas. Sin embargo, no todos los pacientes pueden someterse a tratamientos ortodónticos que duran mucho y cuestan harto, o sea, son costos elevados de estos tratamientos. Pero les incomoda si se trata de una sola pieza. Imagínense un canino bien mesioversión total, y en lugar de estar la pared vestibular, en vestibular está la distal, está totalmente giroversionada. ¿Cómo corrijo? ¿Cómo mejoro si mi paciente no puede pagarse un tratamiento ortodóntico? En ese caso, hago el tratamiento endodóntico y realizo una corona perno muñón, modificando la posición de la pieza y llevando al arco vestibular, ¿sí? Excepcionalmente es factible realizar este tipo de tratamientos. Acá tenemos toda pieza que va a recibir una corona a perno muñón debe cumplir estos requisitos. Que la raíz esté biológicamente sana, como observan acá. Que existe un adecuado tratamiento de conductos. Fíjense, aquí hay una sombra radiolúcida. Seguramente esta endodoncia no tiene mucho tiempo. Se sabe que una endodoncia se puede decir que ha tenido éxito cuando llega al límite CDC por un lado y por otro lado, a los 2 años uno hace un examen radiográfico y valora este proceso, va a ir desapareciendo, va a ir reduciendo. Así se puede uno hablar del éxito de un tratamiento endodóntico al cabo de 2 años, ¿sí? Entonces debe haber un adecuado tratamiento endodóntico, porque si yo tuviera una subobturación que no llega al CDC, no puedo hacer un perno muñón, porque voy a tener problemas a la larga. Entonces, en ese caso, yo puedo retratar el conducto. Después de mis retratamientos, recién planificar mi corona perno muñón, ¿sí? Ahora, si se trata de una sobreobturación marcada, tal vez yo pienso en hacer un apicecto, pero para eso debo valorar la longitud de mi raíz. Luego de tratar esa sobreobturación, espero que cicatrice y recién puedo hacer mi corona perno muñón, ¿sí? Por otro lado, otro requisito fundamental para realizar una corona perno muñón es que exista una adecuada distribución de hueso alveolar. ¿Qué significa eso? Que la inserción del tejido óseo esté a nivel del tercio cervical, pero no todas las piezas llegan así. Muchas veces, como en este caso, un poquito reabsorbido, pero la pieza no tiene movilidad, desde luego. Es ideal siempre observar desde el punto de vista radiográfico la distribución adecuada del hueso alveolar, ¿sí? Luego, también se observa la correcta proporción corona-raíz. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se determina la proporción corona-raíz? Es medir desde la cresta ósea, desde acá, hasta el ápice, medir esta longitud y comparar con la longitud desde la cresta ósea hasta el borde cruzal o incisal, en este caso. Entonces, yo comparo esto con esto. Si yo tengo buena proporción, buena longitud de raíz, entonces está indicado hacer una corona perno muñón. Pero si mi raíz es bien cortita, y mi corona, ni siquiera alcanza al 1:1, en ese caso no puedo, estaría contraindicado. Por eso es que para todo tratamiento de fija, previamente se debe realizar una radiografía, un examen radiográfico. Y la verdad es que en la radiografía vamos a observar la longitud de la raíz, la dirección de la raíz, la calidad del tratamiento endodóntico, el nivel de inserción ósea, ¿sí? Que mi raíz esté biológicamente sana. Si cumple todos estos requisitos, entonces mi pieza está apta para recibir una corona perno muñón.
¿Y en qué casos no puedo hacer? Justamente en raíces curvas, en raíces, acá por ejemplo, miren, ya han puesto un perno tan grueso en relación a este diámetro de raíz, aquí hay una lesión a nivel de furca, entonces no podemos hacer. Acá ya mi raíz está hasta con fractura, muy por debajo, no es factible hacer. Entonces no hacemos coronas a perno muñón en coronas, en raíces cortas, en raíces con dilaceración, en raíces con movilidad cuando hay mucha reabsorción, ¿sí? En procesos periapicales o periodontales, fíjense, aquí hay una subobturación y todavía hay luz de conducto, entonces lo que debo hacer es retratar y después recién, ¿no? Porque directamente colocar mi perno va a seguir este proceso y va a fracasar mi tratamiento. Entonces estaría contraindicado hacer esto cuando existe un inadecuado tratamiento de conductos. En raíces con falsas vías, la verdad es que muchas veces vienen pacientes, siempre observen, a veces hasta con fístulas vienen, y ustedes si no han hecho la endodoncia, tengan más cuidado aún en el examen radiográfico y también clínico. Alguna vez he visto, voy a hacer una corona intrarradicular, una perno muñón, están trabajando y hay un absceso por vestibular y ni se han dado cuenta ustedes a nivel del fondo de surco, por ejemplo, y ni se han dado cuenta. Entonces, es pertinente observar radiográficamente cuál es la calidad del tratamiento endodóntico, la calidad de aquella raíz que va a recepcionar esta corona perno muñón, que no todas las raíces están aptas para recibir esta corona. Entonces, valoren bien. Y si el caso amerita, es bueno un retratamiento previo de endodoncia y luego recién hacemos corona perno muñón. Si existe retracción gingival o hay reabsorción ósea no muy marcada, porque aún no tiene movilidad de ningún grado aquella pieza, entonces podría tratar o someter a mi paciente a un previo tratamiento periodontal y recién planificar y realizar mi corona perno muñón, ¿sí? Existen un montón de tipos de pernos, los pernos prefabricados de metal, de plásticos, no plásticos, estos son de circonio o de fibra de vidrio, y los de metal que son malos, no es bueno usar esto. Los de metal colado son estos son más garantizados, ¿no? Los prefabricados de fibra de vidrio y de carbono, los de carbono ya no se usan mucho porque no permiten el pasaje de luz. De acuerdo a la forma geométrica, la mayoría son cónicos, paralelos, dentados, lisos, de superficies roscadas, acanaladas, hay 10.000. Pero nosotros estamos hablando de las coronas a perno muñón que nosotros construimos o trabajamos el interior del conducto radicular, obteniendo una longitud apropiada y un diámetro apropiado. Y cuando hacemos con cualquiera de las técnicas de manera directa o indirecta y funde el mecánico, prácticamente copia este diámetro y longitud del interior del conducto preparado. Entonces, muchachos, existen ciertos aspectos, pero muy importantes, que están relacionados a estos pernos, como es la longitud, el diámetro, el espesor de las paredes, la dirección de las fuerzas y el sellado apical. Vamos a ver cada uno de estos acápites y observar la importancia que tiene para considerar y siempre trabajar con un norte de llegar a obtener éxito en nuestra restauración futura y no así ir frente a una contraindicación que estaríamos yendo frente a un fracaso seguro, ¿no es cierto? Entonces, hablando de la longitud de la raíz, es real que cuanto más larga es nuestra raíz, como en este caso, y esté bien tratado desde el punto de vista endodóntico, fíjense, llega al límite CDC, la obturación de los conos de Guta, entonces es una raíz genial, porque debe tener 3 partes, de las cuales 2 va a estar ocupado por el perno. Entonces, cuanto mayor la longitud del perno, mejor distribución de estrés. Hablando de perno,
se sabe que hay más retención, pero hoy por hoy, muchachos, se está cambiando un poco este concepto. Se sabe que cuanto más longitud tiene el perno, es real, hay más retención, pero también causa más estrés. Entonces, ahora se cree que ya no tiene que ser hasta aquí el perno, hasta aquí, no, no, hay que dejar por lo menos 4 a 5 milímetros de sellado apical, ¿no es cierto? Seguimos hablando de la longitud de los pernos. Cuando se habla de piezas monorradiculares, realmente es factible porque la mayoría de las piezas mono son raíces largas, son rectas y uno trata de aprovechar lo más que puede. Porque si hacemos pernos muy cortos, como en este caso, pueden causar fracturas longitudinales en la raíz. Hacen como un punto, un fulcro se llama. Entonces, tiene nomás que tener su longitud apropiada. En cambio, en piezas multirradiculares siempre se va a tomar la raíz más larga y más recta. ¿Qué significa eso? Si se trata de piezas superiores, la raíz más larga y recta es la palatina en molares, ¿no es cierto? En cambio, en inferiores es la raíz distal. Entonces, uno tiene que saber, a veces ustedes traen pacientes y dicen, doctora, ¿dónde voy a hacer mi perno? Ya tienen que saber, siempre en la raíz más larga y recta. Hablando de piezas multirradiculares, en la arcada superior la raíz más larga y recta es la palatina y en la arcada inferior la distal, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la longitud ideal para que ocupe un perno? Si yo divido mi corona en 2 partes y mi raíz en 3, entonces lo ideal es que mi perno ocupe 2 de las 3 partes que tiene la longitud de mi raíz. Si yo divido en 3, por lo menos ocupar 2 partes de la longitud, dejando la tercera libre, pero con buen sellado a nivel del ápice. La longitud ideal del perno es 2/3. La longitud mínima aceptada es 1 a 1. Ya les he dicho. ¿Cómo se determina la proporción corona-raíz? Fíjense, se mide desde la cresta ósea hasta el ápice. Esta longitud debe compararse con la longitud desde la cresta hasta el borde oclusal o incisal si se trata de una pieza anterior. Si existe proporción, ambas son iguales, como en este caso, como en el ejemplo, entonces es lo mínimo aceptado, el 1 a 1. Pero menos de esto, si mi hueso ya está reabsorbido a nivel del tercio medio, ya va a haber menos diente inserto en el tejido óseo y más diente libre. Este diente va a estar moviéndose en un grado 3 seguramente. Entonces ya no es factible realizar una corona perno-muñón ni un poste, ¿no? Desde luego. Entonces, la longitud ideal es 2/3. Lo mínimo aceptado es 1 a 1. Pero en cualquiera de los casos siempre debemos asegurarnos de que el material obturador, o sea, los conos de guta, deben tener un sellado apical de 4 a 5 milímetros, ¿sí? Ya. Ahora, referente o respecto al diámetro del perno. ¿Qué sabemos del diámetro? Se refiere al ancho de mi conducto. ¿Quién me determina el diámetro o el ancho de mi perno, incluso de mi poste? Es el tratamiento endodóntico en sí. Lo único que hago es retirar los conos de guta. El endodoncista ya ha hecho la limpieza biomecánica y ha trabajado en un diámetro determinado. Lo único que yo debo hacer es retirar los conos de guta y ya está determinado el diámetro, ¿sí? Por el conducto preparado. Entonces, lo aconsejable es no ampliar el diámetro. Es mejor asegurarse que nuestras paredes, el grosor de las paredes de la raíz, estén considerados. O sea, cuanto más grosor existe en las paredes radiculares, es mejor, porque así absorbe mejor las cargas masticatorias a las que va a ser sometido ese perno, ¿sí? Entonces, si yo hago un perno colado, prácticamente ya me va a dar mi tratamiento endodóntico, el diámetro. Pero si hago un poste, tengo que elegir uno que se aproxime a este número 1 o 2, qué sé yo.
que requiera un mínimo de ensanchamiento. Entonces, una vez terminado el tratamiento endodóntico, lo ideal es no aumentar el diámetro, sino basarnos en el diámetro del conducto preparado. Una vez cuando se trata de pacientes de tercera edad y del grupo antero-inferior, por ejemplo, a veces vienen con conductos bien estrechos. Sería un hilo de metal, mi perno. En ese caso, ahí, solo ahí, está indicado ampliar ligeramente el diámetro de mi conducto preparado. Siempre cuiden y asegúrense que el grosor de sus paredes sea bueno, ¿sí? Esto. Si hacen, miren, aquí qué grosor de pared ya ha invadido, por eso que hay lesión a nivel de furca. Siempre debemos ver este ancho, el grosor de las paredes, porque los fracasos de los pernos mayormente justamente se deben al desgaste exagerado de la estructura radicular. Amplían tanto que quedan con paredes delgadas. Entonces, eso sí o sí a la larga va a tener consecuencias. Puede haber hasta microfiltraciones, lesiones perirradiculares, dolor, inflamación. Y si se han equivocado, como en este caso un perno grueso, corto, va a ser fractura longitudinal de la raíz. Entonces, siempre ayúdense con la radiografía para ustedes ver, están con paredes gruesas de su raíz. Y si están con un conducto muy estrecho, les he dicho, excepcionalmente podría ampliar, pero no debo adelgazar mucho el grosor de mis paredes, ¿sí? Ahora, otro acápite importante a considerar es ver la dirección de las fuerzas. Esto se trata dependiendo del grupo de piezas donde vamos a tratar. Si hablamos de piezas anteriores, todas estas van a estar sometidas a fuerzas perpendiculares. Si ustedes mastican un pedazo de manzana, un plano horizontal, esas son las fuerzas perpendiculares al eje longitudinal, son fuerzas horizontales, ¿sí? En cambio, eso en el sector anterior, muchachos. En cambio, en las piezas posteriores, por ser anchas, pero chatas en sentido ocluso cervical, son cortas, entonces las fuerzas son verticales. Las fuerzas mayores en las piezas anteriores son horizontales y en las posteriores son verticales, ¿sí? Eso en las bien posteriores, porque cuando hablamos de las piezas intermedias que son los premolares, acá existe una excepción, hay un mix. Los premolares se someten a las fuerzas tanto horizontales como verticales. Hay una mixtura de fuerzas, hay transversales y compresivas, se refieren a fuerzas horizontales y verticales. Porque sabemos que los premolares son una transición, no son piezas anteriores, no es como un incisivo central. Una pieza 11 no es como una 24, ¿no es cierto? O como una 14. Pero tampoco esta pieza 14, el premolar, es como la 16, tampoco es molar. O sea, por eso se dice que los premolares son piezas que están en transición, no son totalmente anteriores ni posteriores. Entonces, están sometidas a fuerzas mixtas, tanto verticales como horizontales. Entonces, si la corona es larga con respecto a su diámetro, o sea, es más larga, está indicado un perno, ¿sí? Si la corona es larga, es mejor un perno. Pero si la corona es corta como un molar y funciona como molar, no está indicado un perno, más bien ahí sí se puede hacer un poste. Pero todo depende de la cantidad de remanente coronario con el que contamos, ¿sí? Ahora, otro acápite, el sellado apical. Es de vital importancia tener cuidado para dejar sellado el tercio apical de nuestras piezas que vamos a trabajar, ya sean para pernos o postes. Siempre debemos sellar y se debe dejar 4 a 5 milímetros de conos de guta para asegurar un buen sellado apical. Porque si nosotros no dejamos este sellado,
pueden haber infiltraciones radiculares, coronarias, a nivel cervical, etcétera. Entonces, para asegurarnos de un buen sellado, ¿qué es lo que yo les digo? Doctora, ¿hasta dónde voy a trabajar? Yo les digo, traigan su radiografía. Y lo único que hago es marcar en la radiografía, dejando 4 a 5 milímetros de sellado apicado. Y el resto ya se saca los conos de Guta, ¿no es cierto? Entonces, alguna vez me han preguntado, doctora, le hemos obturado la endodoncia ayer. ¿Puedo hacer mi preparación de conducto para un perno? Yo digo no, porque mínimo debe esperarse 48 horas para que fragúe bien el cemento endodóntico, porque si no está muy bien fraguado, el momento de preparar el conducto se retira toda la obturación y puede jalarse también toda la obturación de los conos de Guta. ¿Y qué significa? Es más trabajo. Otra vez hay que retratar el conducto, hay que reobturar el conducto, ¿no es cierto? Es más trabajo. Entonces, para evitar esto, es mejor esperar 48 horas. Incluso algunos dicen 72. Con 48 es suficiente, ¿sí? Entonces, pero siempre asegurarnos de lograr un buen sellado a nivel del ápice. Bien, muchachos. Un segundito me van a esperar. Bien, ¿en qué consiste la preparación dentaria para una corona a perno muñón? Se dividen en dos partes, la preparación de la superficie coronaria y la preparación del conducto radicular en sí. O sea, primero preparamos la porción coronaria y luego la porción radicular. Entonces, normalmente, una pieza que va a recibir una corona perno muñón cuenta con muy poco remanente coronario. Puede ser 10, 20, 30%, hasta 40% de remanente coronario. Entonces yo digo, aquí sí hago un perno muñón. ¿Qué es lo que más debo cuidar en la preparación de la porción coronaria? Es justamente agarrar una fresa de tere de extremo redondeado y realizar dos planos que converjan al interior de la entrada del conducto radicular, formando el famoso techo de rancho. Pero muchachos, esto cuando cuento con poco remanente coronario, digamos así, 20%. Pero si cuento con más, con los 40% que les decía, yo trato de aprovechar lo más que puedo del remanente coronario, pero siempre debo valorar la calidad de este tratamiento, de este remanente, de este tejido dentario que va a sobrar. ¿Cómo evalúo? Agarro mi explorador y observo el grosor, el largo de esa pared y que no sea tejido dentinario reblandecido, porque si estoy frente a tejido dentinario reblandecido, debo retirar, porque es caries, ¿no es cierto? Entonces, yo debo dejar tejido dentario, remanente coronario, de tejido sano, sadío, ¿sí? Libre de tejido reblandecido, libre de caries. Entonces, ustedes observan, y si tengo muy buena pared, entonces yo aprovecho esta pared que resta, que está sana, para que haga parte de mi muñón. Así me va a durar más mi restauración o mi corona a perno muñón. Entonces, pero si estoy frente a una pieza que tiene, prácticamente está casi al ras a nivel de la encía, lo único que voy a hacer es el famoso techo de rancho, hacer dos superficies que converjan al interior de la entrada del conducto radicular, ¿sí? Pero siempre, muchachos, en la porción coronaria debe quedar estructura dentaria, o sea, corona del diente, y no raíz, porque si fuera raíz ya estamos muy adentro. En ese caso tengo que ser un alargamiento de corona, ¿no es cierto? Entonces, por norma, asegúrense de dejar 3 a 4 milímetros. Yo exagero, 2 a 3 nos dicen los libros, pero yo digo 3 a 4 para asegurarnos y hacer el efecto férula, que más adelante les voy a explicar. Ahora, ¿en qué consiste la preparación del conducto radicular en sí?
no es nada más que retirar los conos de guta que están siendo obturados por el endodoncista o que han sido obturados por el endodoncista. Y existen 3 métodos para retirar los conos de guta del interior de mi conducto. Puedo usar un método químico, térmico o mecánico. Si yo decido utilizar un método químico, es utilizar solventes, sustancias químicas como el eucaliptol que disuelvan los conos de gutapercha. Sin embargo, con este método es un poquito impreciso. Yo no puedo colocar mi eucaliptol y retirar, puede ser efecto incluso en esta porción. Entonces, hay otra forma, el método térmico, que es utilizar los calcadores de Donaldson, que eso el endodoncista incluso ya podría hacer. En el Brasil, todos los endodoncistas, cuando decíamos, esta pieza va a ser receptora de una corona perno-muñón, ellos ya enviaban los conos de gutapercha obturados y desobturada esta porción, o sea, ya nos enviaban solo con el sellado apical, prácticamente, pero en nuestro medio no es así. Entonces nosotros debemos eliminar calentando es como un espaciador, pero no digital, sino manual, el calcador de Donaldson, que se calienta, se mide bien, se introduce en el interior del conducto y se corta los conos. Alguna vez se puede hasta jalar el resto de los conos, tampoco, para mí no es una técnica precisa. La que nosotros practicamos, que sería el método mecánico, es que usamos estas fresas piso, que mecánicamente vamos retirando cuando introducimos con movimientos en sentido de las agujas del reloj. Entonces son instrumentos rotatorios de baja velocidad que nos permiten retirar con precisión. Nosotros medimos los 4 o 5 milímetros y medimos qué es lo que resta para entrar con las fresas piso, pero siempre asegurarnos de dejar sellado a nivel del ápice. Y si no estamos muy seguros, que alguna vez eso ha ocurrido en la clínica, me parece muy profundo, toma una radiografía y se les ha ido la mano y han retirado todo el relleno. En ese caso hay que retratar el conducto. Entonces siempre tengan cuidado. Pero para mí, por experiencia, les digo, el método más confiado, el más preciso es el método mecánico, el que trabajamos con las fresas piso. Ahora, entre las fresas piso y las Gates, por ejemplo, algunos colegas hacen trabajar con Gates, pero hay una diferencia, chicos. La parte activa de la fresa Gates está justamente en la punta. Entonces, cuando uno introduce, hasta con más facilidad uno puede hacer una falsa vía. En cambio, estas fresas piso, la puntita, ustedes si observan bien sus fresas piso, no es activa, no perfora, en otras palabras, sino el extremo es activo, esta parte nomás es activa, la puntita no es activa. A veces el paciente dice, me está calentando, es que ustedes están ya yendo a una pared. En este periodo de la preparación del conducto radicular hay que tener mucho cuidado. Cuando existe duda, realmente es mejor dejar y tomar una radiografía. Y ya con la radiografía nos podemos redireccionar, porque a veces podemos estar haciendo una falsa vía, y el paciente dice, me está calentando, paren, y de inmediato tomen su radiografía para constatar de que no van a ir a hacer una falsa vía, sino más bien reconducen la dirección, redireccionan su fresa piso y trabajan y tallan el conducto radicular. Durante este periodo del tallado del conducto radicular, puede uno sufrir accidentes. Y para evitarlos, lo más adecuado son estos consejos. Para evitar hacer una falsa vía durante la preparación del conducto radicular para una corona perno-muñón o un poste de fibra de vidrio, les digo, siempre es bueno empezar con fresas de baja velocidad, trabajar con fresas de baja velocidad, pero siempre es bueno ir
con fresas piso de mayor a menor diámetro, digamos un número 2 y después el 1, ¿sí? Dependiendo de la raíz. Si fuera un canino, puedo hacer pues 2 y 1 también. Ya no usamos las piso número 3 porque son de mucho diámetro. Las piso número 3 son fresas gruesas que adelgazan paredes. Entonces yo ya he sacado de mi lista. Solo les pido número 1 y 2, ¿sí? Ahora, si yo hago con alta velocidad, con facilidad puedo hacer una falsa vía. Una manera de evitar accidentes es usar siempre baja velocidad y colocar la fresa, o sea, la posición de la fresa para retirar los conos de guta debe ser paralelo al eje mayor de la pieza, al eje longitudinal de la pieza. Y es mejor siempre con visión directa. Ahora, si están en una zona, en un sector póstero superior donde es difícil observar directamente, entonces se trabaja con visión indirecta, pero siempre hagan uso del sentido del tacto. Utilicen su lima, una limita, para que vayan palpando si están por buen camino, porque cuando están por buen camino, la lima hasta se, ¿cómo les digo? Se clava así en los conos de guta y se siente suave como un chicle. En cambio, si están en otra dirección, a punto de perforar alguna pared, la lima es bien clarito, duro, duro, doctora, no avanzo más, está duro, está duro. Yo ese ratito, toma radiografía, seguro que se está yendo a otro lado. Entonces, para muchachos, el agarrar una lima y palpar si estamos con buena dirección o no. Otra manera de saber si estamos en buena dirección, aparte de ir palpando, siempre hay que palpar, chicos, así evitamos falsas vías, es observar si accionamos la fresa piso, vamos retirando esquirlas de conos de gutapercha en el dorso de la lengua. Se observa eso cuando se talla superiores. En cambio, en inferiores uno puede observar directamente y también palpar, ¿sí? Y así trabajamos y preparamos nuestro conducto radicular para la recepción de una corona perno-muñón. Ya sabemos que debemos retirar 2/3 del relleno. Si yo divido en 3, retiro 2, dejando esta tercera parte, ¿sí? 2/3. Siempre me aseguro que sean 4 o 5 milímetros de sellado apical. El diámetro me va a dar el diámetro del conducto preparado. No es aconsejable adelgazar paredes, porque así, si nosotros tenemos un grosor considerable de paredes radiculares como en la imagen, aseguramos la resistencia radicular, ¿no es cierto? Pero si adelgazamos y nuestro perno es grueso y es de metal, va a fracturar la raíz, ¿no es cierto? Bien, ¿en qué casos vamos a usar pernos colados? O los postes fibra de vidrio o los pernos prefabricados. Los pernos colados son los que tomamos la impresión con silicona o hacemos con la cera azul, dependiendo de la técnica. Vamos a trabajar cuando no tenemos remanente coronario o tenemos muy poco remanente coronario. Ya les digo, 10, 20, 30, 40% se hace perno, ¿sí? Y especialmente en los monos radiculares. ¿Por qué? Porque son raíces largas, algunas gruesas, dependiendo, digamos, un canino es grueso. Está más indicado los pernos en estas piezas, monos radiculares. En cambio, los postes y los pernos prefabricados se usa mejor en piezas que se cuenta con remanente coronario en un 50, 40, 50, 60% de remanente coronario. Si yo tengo, entonces aprovecho lo que me queda de corona y preparo mi conducto para que reciba un poste de fibra de vidrio, ¿sí? Y se sabe que está más indicado en piezas multiradiculares, los postes. O sea, funcionan mejor. Los pernos colados, dice, se adaptan al conducto radicular. Entonces,
de esa forma se conserva al máximo la estructura radicular. Mientras que mi perno se va a adaptar a mi conducto. Pero si yo uso un prefabricado, mi conducto tiene que adaptarse a mi perno prefabricado. ¿Por qué? Porque los prefabricados vienen de la misma longitud y de diferentes diámetros, ¿no es cierto? Entonces mi conducto tiene que adaptarse a mi prefabricado. En cambio, mi perno colado se adapta a mi conducto preparado, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Acá está el famoso efecto férula o ferrule que se llama. Efecto ferrule es hasta un término en portugués, diría yo. En español sería efecto férula, ¿no es cierto? En prótesis fija, ¿a qué se llama efecto férula? Es una banda de tejido dentario sano, aproximadamente, los libros nos dicen unos 5 a 2 milímetros de altura, pero yo exagero, porque si les digo a ustedes 1,5, me voy a quedar sin corona. Entonces, es este remanente dentario que sí o sí tiene que quedarse en todos nuestros pernos muñones colados, con un grosor más o menos de 1 milímetro. Si es más, mejor, ¿no es cierto? Pero alrededor de mi raíz, ¿sí? Entonces, más o menos alrededor, a los 360 grados. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a proporcionar un refuerzo en mi estructura, porque sobre esto se va a apoyar mi perno, para que mi diente pilar tenga más estabilidad. Entonces, el efecto férula es esto, es una banda de tejido dental sano de 1,5 a 2, pero yo les digo de 2 a 3 milímetros, así me aseguro, para que haga parte de mi muñón, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esta imagen es más clara. Cuanto más estructura dentaria me resta, hago un mejor efecto férula, ¿sí? Pero si tengo poco, es menos exitoso a largo plazo mi corona perno-muñón. O sea que con suficiente efecto férula se evita la descementación de mi corona perno-muñón, o muchas veces hasta fractura de la raíz. Entonces, cuanto más largo, garantizo el éxito de mi restauración a largo plazo. Por eso es que, chicos, aprendan esto. Todo preparado para una corona perno-muñón debe contar con el efecto férula. O sea, debe contar con suficiente remanente dentario de 2 a 3 milímetros alrededor de mi raíz para que ahí se apoye mi perno-muñón, ¿no es cierto? Este es mi efecto férula. Cuando yo dejo diente, el mecánico tiene que encerar cubriendo ese remanente dentario, y se torna mi corona perno-muñón como esta banda metálica circunferencial que va a, ¿cómo les digo? Va a tener muchas funciones que cumplir, va a reforzar, va a evitar fracturas a la larga. Entonces, todo perno-muñón tendría que ser así. Sin embargo, los mecánicos del frente de nuestra facultad rara vez me han mandado así, porque nosotros no les indicamos. Si dejamos este remanente dentario para asegurar nuestro efecto férula, tenemos que decir, usted va a trabajar en este contrabisel y va a cubrirme este remanente dentario, esos 2 o 3 milímetros de metal, para yo contar con un collar metálico circunferencial que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, refuerza la porción coronal del perno, ayuda a realizar como un asiento cruzal positivo, actúa como un elemento que evita rotación y sobre todo protege a la raíz de cualquier fractura. Esas son las ventajas del efecto férula. A los mecánicos debemos explicarles, quiero que me cubras esto y que haya así la cinta metálica circunferencial para asegurar de tener un buen efecto férula. Por eso te estoy dejando estos 2 o 3 milímetros de remanente dentario para que tú cubras y prácticamente cumpla todas estas funciones, ya que el efecto férula
tiene estas ventajas: asiento cruzal positivo, refuerza la porción coronal, actúa como, evita giro o torque y protege la raíz de futuras fracturas. Bien, chicos. Ahora, las maneras de obtener una corona perno-muñón, existen dos métodos: el método directo y el indirecto. El directo es en boca del paciente, ¿no? Es cuando hacemos con silicona, con cera azul y tallamos en boca del paciente. Y para esto se selecciona un clip, del clipcito se prepara un pin, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, como un bastoncito con irregularidades. Se aísla el conducto con vaselina líquida, ¿sí? Un pequeño pedazo de algodón o una lima se introduce y se embadurna el interior del conducto radicular. Se rellena con cera azul, es el método directo. Luego se mueve y ya se ha copiado la longitud y el diámetro del conducto preparado. Lo único que falta aquí es la preparación o la confección del muñón, y de esa manera obtengo mi método directo. En cambio, el método indirecto, chicos, es en laboratorio. Para el método indirecto, es lo que hacemos en la facultad, es tomar una impresión del interior del conducto radicular preparado. Fíjense, los 2 o 3 milímetros de remanente alrededor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago para esto? Es nada más tomar impresión del conducto con silicona, primero con la pesada, luego con la fluida. Ya sabemos, la fluida puedo llevar con un léntulo o con una jeringa especial, con esas de punta o pico largo, y obtengo la impresión del interior de mi conducto radicular y luego envío al mecánico. El mecánico lo que hace es vaciar en yeso, y sobre este yeso recién él encera. Lo que nosotros hemos hecho con la técnica directa en boca, él hace en modelo, y este encerado funde y nos envía. Por eso se llama indirecto, porque se trabaja en laboratorio, ¿sí? Ahora, ya sea con el método directo o indirecto, prácticamente una vez que llega nuestro perno colado, lo que debo hacer es adaptar, porque nunca nos llega exactamente. Lo que tienen que ustedes saber para adaptar es observar. Ahora no entra, hay mucha diferencia, pero observen qué parte está gruesa. Es bueno retocar con una fresita de grano grueso, retocar las partes irregulares, la más gruesa, e ir midiendo hasta hasta adaptar. Una vez adaptado, recién cementamos. ¿Y con qué cementamos? Normalmente se cementa con fosfato de zinc, porque se sabe que este cemento da muy buen resultado en contacto con metal. Pero los postes de fibra de vidrio cementamos con ionómero de vidrio de cementación o con cemento resinoso dual. La próxima clase les voy a explicar esto. Aconsejan que cuando llega nuestro perno es bueno hacer un surquito en el perno en sí. ¿Para qué? En mesial y en distal del pernito, para que a través de eso se escape el cemento excedente y haya buen asentamiento de nuestro perno. Y de esa forma obtenemos nuestra corona a perno muñón colado. Una vez que esté cementado, se talla, se define bien margen y luego recién se realiza la restauración definitiva. ¿Sí? ¿Han entendido, chicos? ¿Está claro? Sí. La verdad es que dicen sí, sí, sí. Sin embargo, los resultados no me han mostrado eso. Yo aquí hablo, desgañitándome, tratando de hacerles entender, comprender. No sé si ustedes encienden o solo entran para decir presente y luego se retiran, pero cosas obvias no han sabido responder en un examen tan fácil. Si hubiera hecho o elaborado un examen complejo o difícil, yo creo que no aprobaban sino 1 o 2 personas. Realmente me llama la atención, muchachos. Un segundito, voy a enchufar mi compu que está descargando.
me llama la atención que el bajo rendimiento de una gran mayoría, de un buen porcentaje de este curso, de este grupo, el curso de verano, el grupo A, pocas son las personas que han respondido. Les puedo decir hasta de memoria, una muchacha Delgado ha sido la única, por ejemplo, que me ha respondido, ¿qué ocurre si yo hago una corona jacket en un muñón corto? Causa fractura en media luna por concentración de sobreesfuerzos. Esto yo les he explicado bien claro cuando estaba hablando de jacket. Nadie me ha respondido, todos a su manera. Se fractura, se esto, se otro, pero no lo que corresponde. Una sola persona, Delgado, bien me acuerdo, porque ha sido el único examen que he visto esa respuesta, por ejemplo. ¿Eso qué significa? ¿Qué me hace pensar? Que ustedes entran, dicen presente y se retiran. Creo que no estudian, realmente no estudian para ir y rendir examen. No, no es el 100%, pero un 90% ha respondido no como esperaba. Es un poco así decepcionante para el docente, muchachos, les digo, ya que nosotros, nuestra obligación es cumplir, pero transmitir y enseñarles. Pero no solo para el examen, porque si no, se sabe que ustedes ya han aprobado la parte práctica, pero la parte teórica tienen que sí o sí saber. Por eso es que se les ha dado oportunidad y que hagan este curso de verano. Pero realmente voy a hablar de 10 personas que sí han aprendido, han respondido como corresponde, pero el resto no. Y les digo, es decepcionante para mí. Y no tendría que importarme y decir, digamos, pensar en ese sentido de manera egoísta, que no soy así. Bueno, es problema de ellos, si aprenden, aprenden, si no aprenden, no aprenden, así tengo menos competencia. Mentira, me preocupo. ¿Por qué? Por eso es que se les habla, se les da ejemplos, se les explica. Al final les digo, han entendido, algunas veces se les aclara, uno que otro que pregunta, ¿no? Pero después el resto está dormido, haciendo lo que fuera, no sé qué es lo que hacen detrás de sus pantallas, pero yo no veo que estén aprendiendo mucho. ¿Por qué? Porque personas que escuchan estas clases o asisten a las clases teóricas no tienen dónde perderse, incluso solo con un pequeño breve repaso ya podrían responder las preguntas que se les hace, ya que jamás elaboro un examen con preguntas de libro. En otras universidades hago eso, agarro libros y agarro de letra pequeña, pero planteo exámenes realmente difíciles. Y ellos sí tienen que estudiar y leer libros, etcétera, etcétera. A ustedes solo les hablo y les pregunto todo lo que les enseño. No tienen dónde perderse, pero sí, muchos, casi estoy segura de esto, que colocan ¿cómo se llama? Su cámara, dicen presente y después ausentes en la clase. Por eso es que no saben, no sé, no se ubican, no se orientan. Voy a decirles sus notas, ¿están de acuerdo? Sí, doctora. Ya, a todos los que están presentes. Aguilar, ¿está? 54. Bien, bien nomás. Andrade Nicole. Andrade. Presente, doctora. Dígame presente para que yo diga su nota, si no, no digo. Presente, doctora. 41. Andrade Wendy. Presente, doctora. 34. Arevalo Jocelyn. Presente, doctora. 29. Arias Silvia. 21. Aris Pelicet. Presente, doctora. 41. Ayala Laura. Presente, doctora. 42. Vasco P, la que ha chanchullado, tiene 20. ¿Está? Sí, doctora, presente. Tenía el doble, Vasco P, pero como se ha hecho pillar con su chanchullo, no le ha anulado, pero le ha dado sobre el 50%, porque no merece, ¿no ve? El 100%, tiene 20. Camacho Gilmary. Presente, doctora. 28. Cayoja Melvi. Doctora.
62. Bien, Cayoja, bien. La felicito. Choque Álvaro. Presente, doctora. 33. Choque Vilca Dora. Presente, doctorita. 41. Claudia Noemí. Claudia no está. Coca Gerardo. Presente, doctora. 42. Colque Hilda. Presente, doctora. Colque, tienes que estudiar mucho si quieres aprobar. Tienes 11. No has estudiado nada. Se sabe que, no sé, no sabes nada. Si apenas tienes 2 faltas a un principio, Chocolque, tendrías que saber, tienes 11 de nota. Tienes que estudiar. Corani Ofelia. Presente, doctora. 19. Igual. Córdoba Miller. Presente, doctora. 30. Cruz Darling, Presente, que ha doctora. llegado. 29. Cruz José, Presente, doctora. 51. Cuevas Dayana, Presente, doctorita. 36. Cuisa Gretzel, Presente, doctora. 49. Delgado Celina. ¿Delgado está? Sí, presente. Bien, Delgado, 64. Y realmente ha sido la única que ha respondido esa pregunta que les he hecho de las jackets en muñones cortos. Fractura en media luna por contracción, por concentración de sobreesfuerzo. La única que me ha respondido Delgado. Bien, la felicito. Díaz Marella. Marella, Presente. 43. Encinas Mariana, Presente, doctora. 42. Espinosa Mayra, Presente, doctora. 28. Perdón, 48. Disculpa, Espinosa, 48. Fabián Gregorio, Presente, doctorita. 25. Estudie más. Fernández Fernanda, FF. Bien nomás. ¿Está? Fernández Fernanda. De nuevo no está. Le voy a poner más faltas. Fernández Mariela, Presente, doctora. 22. Guagama, Disculpe, Fernández, Fernanda, creo que se me cortó el internet. pues estaba durmiendo. 46, ya le puse triple falta, le cuento. Estén atentos. 46, Fernández Fernanda. Guagama está. Sí, doctora, Ya presente. no está. Ya, 51. Bien. Guillén Angélica, Presente, doctora. 22. Guaira Saúl, él no estaba. Aquí, doctora, pero Pero, ¿a qué hora? 31, disculpe estudia usted. más. Estudia más. Guaira. Iba Rubí, Buen día, doctora, presente. bien, 51. Lovera Mariel, Presente, doctora. 37. Mamani Noemí, no ha venido hoy día. Mamani Danitza, ha pedido permiso. Mamani Noemí no está, ¿no? Sí, no está y el otro ha pedido permiso. Mamani Richard, Presente, doctora. y Caño, estudie más, 37. Mamani Tomás, Mamani Tomás, no está. Voy a poner triple falta y no me van a venir con cosas. Miranda José Luis, Presente, doctora. 35. Moya Dayana, Presente, doctora. 45. Nava Lisbeth, Presente, doctora. muy bien Nava, 64. Ojeda Lady, Presente, doctora. 42. Paqui Paca, Nayeli, Presente, doctora. 43. Parra René, Presente, doctora. María René, tienes que estudiar, tienes 17. Pilco Jael, Presente.
28. Pinaya Kelly, Presente, doctora. 27. Pinto Yasmín, Presente, doctora. 31. Portugal Walter, Presente, doctora. 23. Pozo Manuel, Presente, doctora. estudie, por favor, estudie. 14. Quintana Víctor, Presente. 53. Está bien. Kiruchi Linet, Doctora. 14. Estudie. Ramírez Rodrigo, Presente, doctora. 41. Rioja Malena, Presente, doctora. 20. Estudie más, Malena. Rioja Antonio, Presente, doctora. 30. Romero José, Presente, doctora. 24. Sánchez Noemí, Presente, doctora. 58. Bien. Sierra Alta, esta vez estudiado. Doctora. 56. Bien, Sierra Alta, bien. Solís Kelly, Presente, doctora. 42. Solís Yasmín, Presente, doctora. 21. Solís Rocío, Presente, doctora. 36. Torres Catiusca, Presente, doctora. 37. Julio Edith, Presente, doctora. 32. Vargas Astriz, Vargas, Presente, doctora. 20. Estudie más, Vargas. 20 millas, Carolina. Presente, doctora. 48. Bien nomás. Chicos, estudien más, se les recomienda aquello, realmente va a aprobar el que merece aprobar. Se les está dando, se les está explicando, cualquier duda estoy para absolverles. Ustedes no están cumpliendo, tienen que estudiar más y mejor. Por ejemplo, el tema de hoy día, vayan, repasen, afirmen sus conocimientos, así, mejores de poquito, de poquito. Y para el examen es un pequeño repaso y ya está, los que han asistido, ¿no es cierto? Y han escuchado, ¿está bien? Bien, chicos, nos vemos el día miércoles. No, doctora. ¿Quién está hablando? Hasta luego. Hasta luego, chicos. Doctora. Chao, chicos. Chao, Chao, doctora. chao.